que hemos escuchado antes, congresista. No es que hayamos estado ajenos a las propuestas y a los pedidos que usted ha hecho, pero quiero también decir que son, en muchos casos, por no decir en todos, las mismas preocupaciones y pedidos que escuchábamos en el año 2003, cuando empezamos a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y lo digo en ese sentido porque en ese entonces se dijo, las medicinas van a subir, los laboratorios peruanos van a desaparecer, el agro peruano va a desaparecer, los textiles peruanos y las confecciones van a ser arruinadas, y lo cierto es que la historia nos ha demostrado lo contrario. Yo entiendo que en muchos casos hay esta preocupación respecto al usuario, y déjeme decirle, congresista Taid, lo tenemos clarísimo en el equipo de negociación, que es un equipo que además ya tiene varios años. Probablemente cuando usted me dice cuál es la línea roja, yo lo traté de explicar diciendo, van 17 veces que hemos hecho esto. 17 tratados de libre comercio que están vigentes y 17 veces en que hemos… Presidente, sí. Sí, por favor, una interrupción Sí. de parte de la presidencia. Quería ponerle un ejemplo que efectivamente habrían subido una medicina específica, por ejemplo, ¿no? La olanzapina, que es una medicina para la esquizofrenia, ¿no? Que costaba en un momento .80 centavos y ahora cuesta 15 nuevos soles. Entonces, le dejo también esa inquietud. Gracias, continúe. Sí. Sí, congresista Cecilia Taid. Sí, retomando las explicaciones, yo empezaría diciéndoles en esta oportunidad que vean que tenemos un equipo de negociación que no es nuevo, es un equipo que ya tiene años y ha pasado por estos avatares más de 10, 15 o 17 veces. Esto, sinceramente, y se lo digo con total transparencia, señora Cecilia Taid, congresista Taid, no es primera vez que vemos estas propuestas, y de hecho hago referencia al video que usted pasó. El mismo video decía, algunos proponen. Y eso es lo que hay. Efectivamente, yo les decía, uno no puede impedir que algún país proponga, como que tampoco nos pueden impedir como Perú que propongamos en la negociación, lo que quieran proponer. Está muy bien que lo propongan. Propuestas son propuestas. Sobre esas propuestas es que se trabajan, y sobre esas propuestas es que cuando todos los países nos sintamos satisfechos, se acuerdan. Si esto está abierto, si esto todavía está en negociación, es justamente porque después de 19 rondas no hay un acuerdo. Y al no haber un acuerdo, y como le digo, estamos impedidos de entrar a los detalles, pero espero que me entiendan, para no debo incumplir la ley, evidentemente, espero que entiendan cuál es la posición que tiene el Perú, cuál es la posición que tiene el equipo negociador, cómo hemos manejado estos avatares por más de 17 veces, y quiero solamente hacer una pequeña reflexión. Este tipo de situaciones se llevaron más o menos al mismo nivel cuando negociamos el acuerdo con la Unión Europea, que es un acuerdo que entró en vigencia el 1 de marzo de este año, y que el Congreso de la República lo aprobó por 94 votos a favor y 0 en contra. Es la primera vez en la historia que yo recuerde que 94 votos a favor y 0 en contra hagan que un tratado, que yo estoy seguro que ustedes lo han leído, y que tiene disposiciones muy parecidas a las que hoy día nos traen a colación y nos traen a esta reunión, evidentemente acordadas por el Perú porque llegamos a un nivel de satisfacción que consideramos correcto para los intereses del país, nos llevó a esa votación, que fue diferente a la situación que tuvimos en el caso del TLC con Estados Unidos, es cierto, donde hubo votos en contra, hubo votos a favor, pero lo cierto es que este tipo de contenidos relacionados a biológicos, relacionados a patentes, datos de prueba, etcétera, etcétera, son debidamente trabajados por el equipo negociador, siempre teniendo en cuenta las sensibilidades que puede tener nuestro país. Yo lo único que les pediría en este momento es que confíen en el equipo negociador. No es un equipo nuevo, no es un equipo puesto ayer, ni estos videos y estas propuestas que están circulando en internet son novedosas para nosotros. Nosotros hemos visto siempre un balance positivo y un manejo tanto de intereses como de sensibilidades como parte de las estrategias de negociación y que nos permiten un cierre de negociación. Cuando no ha habido ese balance, el proceso ha seguido y seguirá por el tiempo que tenga que seguir para llegar a una posición que al Perú le satisfaga. Esta es una negociación donde está el Perú y el Perú tiene que estar satisfecho. Pero si el video dice, hay algunos que proponen, bueno, nosotros no podemos evitar que lo propongan, y más bien no caigamos, y lo pongo en plural todos, no caigamos en el error de hacerles eco
a este tipo de situaciones que más bien lo que buscan es que haya cada vez un mayor rebote mediático en aras de meter presiones que no deberían haber. Entrando un poquito más ya al detalle, porque sé que la congresista Taib, y con todo derecho, me pregunta el tema del video, el tema de las alertas rojas, de las ampliaciones de patentes, congresista. Solamente quiero mostrarle algunos datos, quiero leer unos datos que son importantes respecto a una serie de medicamentos, sobre todo relacionados a enfermedades, digamos, de alto tratamiento y de largo tratamiento. Hay medicamentos como la ciproterona, el docetaxel, pagliataxel, etcétera, etcétera. Son 21 medicamentos que desde que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, lo único que han hecho es bajar sus precios. Y además, yendo ya al lado de las patentes, el registro de patentes que tenemos por el Indecopi, desde el año 2009 en adelante, es decir, desde el año en que entró en vigencia el TLC con Estados Unidos y demás, lo único que sucedió en la práctica es que las patentes se han reducido en términos, en cantidades. Hasta el año 2008 las patentes rondaban, las solicitudes, alrededor de 950, 953 patentes al año. El año anterior 864, el año anterior 2006 813, 820. A partir del año 2009 bajaron a 391 y 393. El día de hoy, o el año 2012, llegaron a 519. Lo que va del año van 300. ¿Esto qué quiere decir? Hay una serie de regulaciones que probablemente lo que están haciendo es más bien que el Perú sea un país más serio, cada vez más serio, con niveles internacionales que le dan una muy buena imagen al Perú, que hacen que las cosas se hagan bien y que se otorgan las patentes debidamente cuando se cumplan los requisitos. Pero visto también desde el otro lado, que son la protección de datos de prueba, que son esta información que a veces se pide, se controle o se, digamos, se ponga como una suerte de plazo de excepción. El día de hoy, de todos los plazos de prueba que entraron en vigencia en el caso de Estados Unidos, que eran 5 años, más de la mitad ya vencieron, es decir, no hay esa protección y por lo tanto se permite una comercialización que ha hecho que los productos bajen. Cuando en algunos casos ustedes me dicen, no, es que algunos han subido, tenemos que comparar también los niveles de inflación. Cuando nosotros tuvimos un nivel de inflación promedio, tenemos un nivel de inflación de 1.5% promedio, los medicamentos han bajado en una tasa mayor a esto. ¿Qué quiere decir? Que si bien la inflación hace que se vean mayores los precios, en el ratio y en el real precio de mercado del día de hoy, el medicamento es mucho más barato que si lo hubiera sido en su momento. Y tenemos, como señalé, una serie de otros beneficios. Los tratados de libre comercio han hecho también que haya más medicamentos en el mercado, que han hecho también que la industria nacional farmacéutica, en muchos casos nos diga, más bien controlen que no vengan malos medicamentos. En muchos casos hablan de placeos y de alguna serie de medicamentos que no cumplen las finalidades. Y justamente este tipo de regulaciones lo que están haciendo es que el Perú mejore sus condiciones tanto de regulación como de control y buscar que la población tenga no solamente cantidad, sino calidad. Y en consecuencia para nosotros es muy importante el impacto que puedan tener los tratados. Nosotros tenemos una línea de trabajo que no se ha alterado y no se va a alterar. La línea de trabajo del Ministerio y del Ejecutivo y del equipo negociador multisectorial siempre ha sido una sola. Nosotros podemos ver muchos comerciales, hicieron inclusive una marcha cuando la negociación del TPP fue acá en Lima, y esa marcha pues simplemente estuvo afuera, estaban con las pancartas, tienen derecho a expresarse, pero nada de lo que se dijo en esa ronda del TPP en Lima se ha acordado ni forma parte de lo que hoy día es, digamos, acuerdos de la negociación. Con relación a la transparencia también, además de esta página web que ya tiene 3 años y muestra todos los avances de la negociación, durante cada negociación hay un día que lo llamamos el día del sector público, o el sector privado, perdón, de manera pública. Usualmente son los días domingo, y sucedió en Lima, la última negociación que hubo acá en Lima. Se presentaron todos los temas abiertos al público, participaron ONGs, expositores, y congresista, encantado, a través de la presidencia yo tomo el pedido y la verdad es que nosotros tratamos de ser los más públicos posibles. En muchas negociaciones inclusive recibíamos no solamente la presencia de los congresistas, sino en algunos casos propuestas que puedan ser trabajadas, porque para nosotros cuando estamos en una negociación no somos el Mincetur, somos el Perú. Somos el Perú y llevamos una posición de país que para nosotros debe seguir una línea, porque
Lo que no quiero que se lleven es la idea de que porque salen cuestiones a nivel mediático, que pueden aparecer de algún país o puedan venir de alguno de los que quieren proponer algo, eso es algo acordado. Eso no sucede así, las negociaciones no funcionan así, y nosotros tenemos claramente monitoreados cuáles son este tipo de pedidos. Pero lo cierto, congresista, con esto termino para que usted pueda consultarme lo que considere, señor presidente. Lo que le quiero decir es que el equipo es un equipo que conoce muy al detalle no solamente la parte técnica relacionada a propiedad intelectual, sino es un equipo que tiene ya una trayectoria que ha marcado justamente el éxito y la continuación en estas políticas de apertura comercial, que lo único que han hecho en realidad es mejorar un estándar que no había antes. Las patentes que tenemos el día de hoy, congresista, existían antes, las regulaciones sobre patentes existían antes del tratado, no es que el TPP o el TLC, y en consecuencia lo que nosotros estamos haciendo más bien es regular de mejor manera para que no se malutilicen lo que no está regulado.